El lenguaje es una parte fundamental en el ser humano, ya que nos permite expresar nuestros sentimientos, recordar el pasado e imaginar el futuro. El proceso del habla comienza mucho antes de que el bebé nazca, ya que casi a sus 24 semanas el oído interno del feto se encuentra totalmente o en su parte desarrollado y es capaz de poder interpretar o percibir los sonidos de su exterior, cuya preferencia siempre va a ser la voz materna. El primer medio de comunicación del bebé va a ser su llanto. Así podemos decir que cuando el bebé nazca continúa este desarrollo y este proceso, que es el de comunicación. El lenguaje, al poseer distintas funciones, nos permite comunicarnos con nuestros familiares. Además, nos ayuda a reflexionar y a solucionar distintos problemas que pueden presentarse en nuestra vida. Por tal razón podemos decir de que el lenguaje es un sistema de signos que nos permite comunicar nuestros pensamientos, intenciones y emociones. También añadimos que para la adquisición del lenguaje es necesario que existan distintas capacidades perceptivas, motrices, afectivas y comunicativas. Las teorías chomskianas. En 1958, Chomsky propuso la gramática generativa transformacional en su obra Syntactic Instructions. En ella, defiende un modelo de lenguaje universal biológicamente programado. La idea de que la capacidad para el lenguaje estaba preestablecida en el cerebro humano y destinada a emerger a medida que el organismo maduraba biológicamente respaldó los puntos de vista de los chomskianos. La oposición principal a la teoría innatista del desarrollo del lenguaje provino de la psicología del aprendizaje, en donde Skinner sostuvo que el aprendizaje del lenguaje no era, en principio, diferente de los aprendizajes de otros comportamientos complejos humanos. Él adoptaba, por lo tanto, una posición totalmente ambientalista. Los primeros estudios sobre el lenguaje infantil giraron en torno a estas dos teorías, aunque ninguna de las dos daba explicaciones fundamentadas experimentalmente sobre la adquisición de la gramática por parte del niño. El estudio del lenguaje infantil se vio enriquecido con la figura de Piaget, ya que él mismo en 1951 había propuesto una teoría distinta a las ya mencionadas. El constructivismo de Piaget consideraba el lenguaje dentro de un enfoque evolutivo general, como una manifestación del pensamiento conceptual, ya que él mismo atestiguaba que las estructuras del lenguaje infantil no estaban preestablecidas de una manera innata, ni venían dadas por el entorno, sino que éstas eran construidas por el niño con su propia actividad seleccionado de la experiencia y construyendo a partir de ella estructuras conceptuales que daban paso posterior a la lingüística. Por otra parte, Vygotsky adoptó una postura interaccional, lo cual hizo surgir la polémica entre él y Piaget a los años 30, debido a que Vygotsky había trabajado con niños de desarrollo normal y con retraso cognitivo, en donde decía que es en la interacción entre el entorno y el niño donde se producen los procesos de adquisición del lenguaje. Las teorías mencionadas anteriormente no han cambiado de manera sustancial, ya que aún se puede notar la presencia de las mismas, las cuales se presentan en tres perspectivas principales que son: la perspectiva lingüística innatista inicia por Chomsky, que ha ido evolucionando en donde autores como Fodor y Pinker siguen manteniendo que los niños disponen de una gramática universal, no aprendida, que guía el proceso de adquisición del lenguaje desde el nacimiento. Los planteamientos cognitivos aún sostienen que son los avances cognitivos del niño los que le permiten el uso de estructuras lingüísticas más elaboradas y complejas. A la vez postulan que la presencia de mecanismos lingüísticos específicos para el desarrollo infantil. La perspectiva sociofuncional, iniciada por Vygotsky, dando lugar a estudios que enfatizan los componentes sociales como protagonistas del proceso de adquisición y evolución del lenguaje, que resaltan la comunicación como función principal del lenguaje. La perspectiva sociofuncional también incorpora la actividad cognitiva del niño en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje.
Tomasello subraya la estrecha relación que existe entre la actividad cognitiva del niño y su actividad verbal en los marcos sociales donde interactúa. Según este enfoque cognitivo y sociocultural al tiempo, el niño aprende el lenguaje de su comunidad del mismo modo que puede aprender otras convenciones culturales. La adquisición del lenguaje en el niño se explica a partir de su uso en interacción social estructuradas por el adulto con el que el niño interactúa y en las que participa primero de una manera no lingüística y más adelante lingüísticamente. Para realizar un análisis funcional de la actividad verbal, supone establecer relaciones contingentes entre la actividad verbal del niño y la del adulto y viceversa, y comprender cuáles son las características ambientales que favorecen o dificultan el desarrollo del lenguaje, qué aspectos del entorno se ven afectados por la actividad verbal alterada de los individuos. El análisis funcional del lenguaje estudia el lenguaje como algo vivo y cambiante, en transformación y en relación con otros aspectos de la realidad. Por otro lado, tenemos el análisis estructural o formal. Analiza el lenguaje en tanto que un sistema fijo y en relación con sus propias características internas. En resumen, podemos decir que las tendencias actuales sobre el desarrollo del lenguaje señalan un camino integrador, tanto de aspectos orgánicos como psicológicos, formales como funcionales. La adquisición del lenguaje y la comunicación procede según unas etapas de orden constante, aunque el ritmo de progresión pueda variar de un sujeto a otro. Evidentemente existe una regularidad en las etapas, pero no debemos olvidar que los procesos lingüísticos hay que compararlos con los cognitivos y socioemocionales de cada niño. Como podemos notar, se presentan los estadios más importantes del desarrollo expresivo del lenguaje infantil hasta la edad de 4 años y 6 meses, centrados en aspectos morfosintácticos. Con lo expuesto anteriormente sobre las teorías actuales de la adquisición y desarrollo del lenguaje, podemos llegar a decir de que existen factores que puedan afectar desfavorablemente este proceso, los mismos factores que pueden ser psicológicos y biológicos. Para culminar con esta explicación sobre el desarrollo y adquisición del lenguaje, podemos decir que el lenguaje es un proceso psicológico que nos habilita para poder entender y hacernos entender de una manera especialmente humana. Muchas gracias.